Bueno, vamos a probar hacer este recorrido. Aquí estamos en la línea del tren donde pasaba antes el ferrocarril, aquí por el lado de Monte Grande, el lugar que le dicen La Quebradona para adelante. Vamos a hacer el recorrido con el dron y a recordar viejos tiempos, porque esta ruta yo la hacía cuando estudiaba en tercer ciclo en el instituto de tercer ciclo de básica Isidro Menéndez. Así que viajaba todos los días a las 6 de la mañana. Viajábamos en bicicleta por esta ruta. Aquí donde voy es la ruta del tren. Ahí antes no estaban todas esas casas, creo que casa solo había a un lado. Y había como un pequeño caminito a la par de las líneas del tren, y por lo general todos los días nos encontrábamos el tren cuando nosotros íbamos más o menos a esa altura más o menos de La Quebradona para adelante. Nos encontrábamos con el tren y ahí nos parábamos a esperar que pasara el tren, nos hacíamos un ladito, pasaba el tren y después continuábamos nosotros el camino para ir a la escuela. Era de todos los días. Viajaba junto con Nilson, la chata, y era todos los días. Hay que, a ver, para que vean ahí algunos, los que se recuerdan de este lugar, cómo ha cambiado. Cabe recordar que ese recorrido lo hacíamos en bicicleta todos los días. Así que ahí va ese recorrido. Ahí pensé que había perdido el dron. No lo veía porque lo iba viendo por los retrovisores. Y tuve que bajarme a buscar el dron. No me había dado cuenta que el dron lo tenía arriba de mí. Cosas que pasan cuando uno anda grabando a solas. Pero lo bueno es que aquí queda este recuerdo. Y espero les guste. Aquí vamos. Ya ahora donde eran las quebradas. Ya se hicieron puentes. Y ya antes se pasaba, cuando nosotros viajábamos, no había puente. El puente era el único, era donde pasaba el tren, pero estaba la línea del tren y los durmientes, ¿verdad? O sea, la bicicleta no podía pasar por ahí. Entonces lo que hacíamos es que agarramos la bicicleta y nos íbamos caminando por encima de los durmientes, y la bicicleta la llevábamos en el lomo, ¿va? Porque la quebrada era bastante profunda, entonces no podíamos bajar hasta abajo, y entonces nos íbamos, al menos ese tramo sí lo hacíamos por encima directamente de la línea del tren. Lo demás lo hacíamos, como les comento, ahí en un pequeño caminito que había a la par de la línea férrea. O sea, la línea férrea estaba un poco alta, como 1,5 metros, no, como medio metro más o menos de altura, o 1 metro, entre 1 metro y medio metro de altura de donde nosotros íbamos. O sea, nosotros íbamos en la parte de abajo, así, pero siempre a la par de la línea del tren. Vaya, ahí está uno de los puentes, mire, ve, que antes ahí solo pasaba nada más la línea del tren, y nosotros pasábamos sobre los durmientes que estaban atravesados. No podíamos pasar sobre la bicicleta, con la bicicleta ahí. Entonces agarrábamos la bicicleta chineada con el lomo, pasábamos, y luego ya al nomás pasar esa parte nos volvíamos a bajar al caminito y seguíamos, ¿verdad? Hasta llegar a donde le decían la cruzadilla. Y una vez, solo que esa vez no íbamos en bicicleta, sino que en carro. En el carro que nosotros íbamos ahí, el tren le pegó al camión y se mató, bueno, se murió una persona ahí. Esa vez lo revolcó el tren y lo deshizo. Gracias a Dios a nadie más le pasó. A una señora, a la mamá de una compañera, le cortó las piernas también, así que fue un poco duro esa vez. Y mi amigo Nilson, yo pensé que él era el que había muerto, que le había pasado ahí el tren, y me fui llorando hasta la escuela.
que según yo él había fallecido. Y en la tarde, ya cuando habíamos salido a mediodía, me llega a buscar él a la sección y me... Hey, ¿qué onda? Nos vamos, me dice yo. Y no, que te había muerto. No, me dijo, no, me dijo, cuando vi que el tren nos iba a pegar, me tiré. Ahí queda esa anécdota. Ahí para el recuerdo. Y sí, nos asustaba, muy, estuvo difícil. Bueno, espero les haya gustado. Saludos.